Gurion es un mensajero del infierno. Ella y su asistente Jung-Hyan usan una aplicación para verificarlas. Estadísticas negativas. Un índice más alto significa una mayor probabilidad de suicidio. El nido de peligro de Gurion. El lugar de los mensajeros del infierno, su trabajo es salvar la vida de estas personas. Un índice extremadamente alto indica suicidio colectivo. Gurion sacó el enchufe en la parte trasera del auto y abrió la puerta del auto, haciendo que saliera el gas sofocante. Ella no lo hizo. Dude en sentarse en el automóvil y llevarlos a experimentar la velocidad y la sensación de estimulación. Corriendo hasta que el aceite tocó el fondo, el automóvil todavía volaba como una mosca, pasando por un rascacielos. Edificio. El auto se volvió loco en la carretera. Los ocupantes del coche estaban asustados, apretaron sus dientes y entró en pánico y pidió ayuda. Algunos de ellos recuperaron gradualmente sus sentidos. El reino entre la vida y la muerte los hizo los más ansiosos por vivir. El deseo de sobrevivir los hizo gritar. Y le ruego que detenga el auto, pero el más rápido conducía. Gurion de repente giró el auto en un ángulo de 180 grados. El automóvil se detuvo en el borde de un puente de tierra. El coche jugó con el medio de la nada, lo que provocó que las personas en el automóvil entraran en pánico y gritaran, aunque la esperanza de rezar por la vida se llenó instantáneamente. La energía negativa de las personas en el auto comenzó a disminuir. Después de completar el trabajo, el Gurion abandonó la escena. Por otro lado, el capitán del equipo de gestión humanitaria, Park Hong-sil, mirando a un hombre en su cuerpo lleno de heridas, con ojos fríos y dominantes. El hombre miró al guapo cara y emocionado sostuvo un cuchillo y corrió hacia él. Fue derribado tan suavemente. Resultó que ya era un alma. En este momento Hong-sil llegó a liderar el equipo. El protagonista masculino, Choi Jung-gon, está parado en el puente tratando de suicidarse. De repente, encontrarse con un tío sin hogar que también estaba a punto de suicidarse lo sobresaltó. Pensaba que una cosa más no era igual a una cosa menos entre los 36 planes de carrera. Es una recompensa de libro, pero en el último momento, todavía regresó para detener las acciones del otro tío. En este momento, un sonido sonó de repente. Gurion voló a dos personas. Choi Jung-gon quiso enojado. Dile lo correcto y lo incorrecto, pero mientras los dos discutían, el tío aprovechó la oportunidad para salta escaleras abajo. Choi Jung-gon quiere detenerlo, pero no espera que caiga con el como pozo. Cuando se despertó, descubrió que todavía estaba vivo, pero Jung-gon se sorprende al darse cuenta de que su mano se ha vuelto transparente. Al darse la vuelta, se encontró acostado en una cama de hospital. Choi Jung-gon no dudó en saltar al lago para salvar a la gente. Cuando se despertó, su brazo había vuélvete transparente. Dándose la vuelta, todavía se encontró acostado en la cama del hospital. A través de la puerta de vidrio transparente, vio aparecer a una mujer extraña en el puente. Ahora estaba parado afuera la puerta mirándolo. Choi Jung-gon la atacó verbalmente repetidamente. Solo una instantánea del Jung-gon estaba pegado a su boca. Choi Jung-gon ya no parece hacer un escándalo, así que Gurion se niega a ignorar. Mi hermana no necesita tener miedo de sentarse en el auto por la noche. Gurion se quitó la tarjeta de empleado. Arriba está escrito de Fake Lan of Hell-June, el líder del equipo de gestión de almas. Gurion dice que aún no está muerto, pero que tardará otros 3 años en despertar. Para compensar los defectos en su trabajo, le dará a Choi Jung-gon otro cuerpo. Luego lo llevó a el grupo de salto de alta gama más ocupado en Amson. Deja que tus superiores arreglen las cosas por ti más tarde. Los dos entraron en una cueva misteriosa. Yendo al final de la cueva, en el momento en que se abrió la puerta, un nuevo mundo con luces llamativas apareció frente a sus ojos. Gurion lo llevó a encontrarse con el Jade Emperador. Choi Jung-gon tenía curiosidad por saber cómo era el emperador de Jade. De repente, vino una tía para darle leche. Choi Jung-gon aceptó obedientemente. Se apresuró a preguntar sobre la apariencia del emperador de Jade, quien apretó la cuerda. A continuación se dio la vuelta y se convirtió en el emperador de Jade. En el huevo saltado, el emperador de Jade le dio una opción: o personas que han estado en coma durante 3 años antes de despertarse, o trabajar durante 6 meses y despertarse. Pero la respuesta de Choi Jung-gon fue: ¿así algo? Bucho tuvo que usar magia para meter su alma en su cuerpo. Ver a su madre sentada desesperadamente junto a su hijo, no podía moverse. Choi Jung-gon aceptó ser un seudónimo. País. El clan de la compañía saltada se divide en muchos departamentos diferentes. El equipo de Seoul liderado por Park Hong-il es el lugar donde se reúnen todos los talentos del Humdeum. Choi Jung-gon también pensó que
Fue asignado a un departamento digno de su belleza. Como resultado, fue asignado al rescate. Departamento, donde el número de suicidios fue extremadamente pequeño en su primer día de trabajo. Choi Jung-won fue testigo de la habilidad de Gurion, un repartidor rápido debido a que evita a los transeúntes si se cae. El coche, la motocicleta corría hacia la niña. De repente, Gurion hizo un movimiento para detener todo. Cosas luego se paró frente a la niña con una mano que cambió la dirección del auto. La chica que se salvó era bastante especial y tenía un índice de suicidio bastante alto. Hay una serie de historias relacionadas con la violencia escolar que la hacen sentir triste e insegura. El contenido de la historia parece haber estado relacionado con ella. Gurion entendió que si ella quería salvar a esta chica, tenía que lidiar con su pasado. Gurion abrió los recuerdos de la niña con la clave de memoria. Ella y Choi Jung-won fueron al salón de clases. La niña en su memoria lloraba mientras borrando su nombre escrito en la pizarra. Debido al estado de ánimo agitado de la niña, el espacio se agrietó repentinamente. Gurion y Choi Jung-won corrieron apresuradamente a otra dimensión. Fueron a la casa de la niña. La chica estaba constantemente golpeando su cabeza contra la pared. Al segundo siguiente, el espacio se torció repentinamente. Dos buscaron apresuradamente la entrada al espacio, pero no importa dónde cambie, el espacio es extremadamente inestable. No fue hasta que se pararon en el tren de alta velocidad que vieron sonreír, pero cuando el tren de alta velocidad entró en el túnel, los faros de repente parpadearon continuamente. Y el espacio cambió. Buscaron apresuradamente el siguiente lugar. Un repartidor se cayó de su auto. Porque quería evitar a los transeúntes, la motocicleta corrió hacia una niña. De repente, Gurion hace todo en el mundo deja de moverse. Hizo un gesto con la mano para cambiar la dirección del auto. La chica quien fue rescatado se llamaba Lee Eun-jin, quien estaba a cargo del programa de entrevistas. Pero el mensajero del infierno, el teléfono apareció de nuevo. Su lectura negativa alcanzó un nivel extremadamente peligroso. Si quieres salvar a Lee Eun-jin, tienes que lidiar con su pasado. Gurion usó la poción del recuerdo para abrir los recuerdos de Lee Eun-jin. En memoria de Lee Eun-jin, es compañero de clase del pintor Hon Yeon. En medio de un desierto infeliz, casualmente escuché el sonido de Lee Eun-jin y tú charlando alegremente. Hon Yeon, que era autoritario en la escuela, la arrastró a un callejón. Para vencerla también creó un juego para ella. Recogió el bolígrafo que había caído al suelo. Lee Eun-jin abrió el gabinete. Adentro había basura y palabras curativas en los días que seguido, cada vez que Hon Yeon presiona la punta del bolígrafo, Lee Eun-jin se ve obligado a reír. Se rió como si estuviera a punto de estallar en lágrimas, pero aún así se negaron a dejarla ir. Por el contrario, también le echó una bolsa de leche al enterarse de que fue arrestada. El amigo de Lee Eun-jin la llevó arriba. Dígale que informe rápidamente su historia a la maestra de aula. Pero tenía miedo de negarse. Pronto, Hon Yeon llegó al lugar. Ella estranguló a Lee Eun-jin, amigo, y la amenazó si se atrevía a hablar sobre ser intimidada en el futuro. La persona quien sea intimidado será el amigo de Lee Eun-jin. Lee Eun-jin sabía cómo era este sentimiento en orden. Para rogarle que perdonara a su amiga, se vio obligada a complacer a Hon Yeon. Lee Eun-jin se arrodilla y se disculpa. Para ella, sosteniendo el bolígrafo en la mano del jefe de la escuela. Jajaja. Hon Yeon se fue con satisfacción. Luego, no mucho tiempo, en un pequeño callejón, Hon Yeon y la colegiala que le había echado leche a Lee Eun-jin movía las manos y los pies con ella. Choi Jong-won y Heo Ra-yoon todavía están en pie en la memoria de Lee Eun-jin. Espacio, pero no pudieron detener lo que sucedió en sus recuerdos. Si lo detienes, será descubierto por las personas en tu memoria. Quedarían atrapados en este mundo de recuerdos presenciando su ser. Intimidada, Choi Jong-won no pudo evitar dar un paso al frente para protegerla. Efectivamente, el espejo se hizo añicos. El espacio detrás se agrietó como una superficie de vidrio. Heo Ra-yoon ve esto y rápidamente tira de Choi Jong-won. Lejos tenían que encontrar la puerta antes de que todo el espacio de la memoria se derrumbara debido a la participación de Jong-won en cada espacio detrás de él. Todo se torció y se hizo añicos. Después de hojear varias escenas, finalmente encontraron la puerta del tren de alta velocidad. Devuélvelos a la realidad. La niña que una vez fue intimidada ahora es guionista de una estación de radio. Originalmente estaba decidida a vivir feliz, pero la llegada de una persona la sumió en una crisis.
La persona que entrevistó hoy fue el Hongyan de ese año, pero ese árbol sombrío es una persona que solía intimidar a otros en la escuela, ahora se ha convertido en un pintor que pinta historias sobre la escuela. Violencia, incluso publicó una serie de historias relacionadas con la violencia escolar. El matón lo ha olvidado. Todos sus pecados, solo la víctima grabó en sus huesos lo que había experimentado el dolor gradualmente. Destrozado después del final de la entrevista, Yang Jin llamó al líder del equipo con la esperanza de detenerse. Transmitiendo este programa también contó la historia de cómo fue intimidado. El patriarca no estuvo de acuerdo y le dio pelea inesperadamente. En este momento, el pánico estaba detrás de ella. Hongyan no lo hizo. Deja de humillar su vida. También presionaba constantemente la punta del bolígrafo para agitarla. Yang Jin no pudo soportar el grosor y pisó la azotea. Su índice negativo ahora ha llegado a 92. Se paró en el borde de la terraza como una persona inclinada hacia adelante a punto de saltar. Una chica deprimida estaba de pie en el borde de la terraza. Ella quería terminar todo infeliz de esta manera. Mientras salta en su mente, de repente mostró las hermosas escenas de su vida. Quizás en el momento entre la vida y la muerte, lo que la gente piensa es siempre lo más sincero y exigente. Lentamente cerró los ojos y dijo: Durian esperó esta oración teleportación. Se encuentra debajo de Yang Jin. Yang Jin ahora sintió una sensación de terror cuando saltó escaleras arriba mirando él. Durian con ojos sospechosos. Durian se culpó a sí mismo por no usar tacones altos para salvar a la gente. Entonces pregúntale a Yang Jin cómo se sintió cuando se cayó. Yang Jin bajó la cabeza en silencio. Durian, sinceramente le aconsejé, pero aún así, los datos del sistema de medición siguen mostrando que la niña sigue. Realmente no ha salido de la zona de peligro. Afortunadamente, Choi Hong-gon encontró una estrella de cine. Eso le gustaba a la chica. Se burló con éxito de Yang Jin. Los datos negativos de emociones de Yang Jin cayeron a 20. Finalmente volvió a la normalidad. Ya no le preocupaba después de eso. Durian fue a Hongyan. Durian la agarró del cabello y le apretó el cuello con un solo brazo, obligándola a sentir el dolor de Yang Jin. Después de hablar, arrojó al matón al suelo. Luego es arrojada a la escena en la que Yang Jin está siendo intimidado. La escuela secundaria tuvo que deshacerse de sus dolorosos sentimientos. Hongyan se dio cuenta de que su errores, abrió repetidamente la boca y le rogó perdón solo al Durian, pero su castigo aún no había terminado. La estación informó que era una acosadora en la escuela. Recibió calumnias, críticas de muchos extraños. Los otros dos se reían y hablaban en la cafetería. Pero al segundo siguiente, debido a la violación de reglas arbitrarias, el tiempo se invierte. El pedido de la vida y la muerte de las personas se invierte. El emperador de Jade decidió castigar al Durian, prohibido ella de usar poder mágico durante un mes. Durante este tiempo, está prohibido usarlo de otra manera. Será anafilaxia. Choi Hong-gon se sobresaltó y tartamudeó sin palabras cuando escuchó. Este corrió al café a comprar bebidas para que el patriarca extinguiera el fuego de la ira. Quien se atreviera a chocar con un espíritu que voló a través de la pared se cubrió la cara apresuradamente, como si no pudiera verlo, pero inesperadamente, esta alma todavía lo siguió y se negó a irse. Durian lleva a Jin al hospital. Pero no pude ver la figura de la cintura esbelta. Salieron corriendo a buscar a Park Yeon-sol nuevamente. Durian no tenía poder mágico para llevarlos a huir, pero no importa cómo corra. Todavía no puede escapar de Park Yeon-sol. Finalmente, corrieron dentro del hospital. Pero el Durian al que se le prohibió usar el poder mágico comenzó a sufrir anafilaxia. Cuando Yeon-sol fue a Lim, Rayung arriesgó su vida para detenerlo, por eso se enfrentó. Hace 100 años, el Durian lo llevó a unirse a la organización Ad hoc del estiércol. Solo porque es un talento raro en ese momento, Park Yeon-sol no se opuso a nadie. Pero hoy se atreve a rebelarse, pero no era el oponente de Park Yeon-sol. En el momento crucial, el Durian llega a tiempo para apoyar a Lim, Rayung. Pero las dos partes están lejos la una de la otra. Yeon-sol no le dará a la organización ninguna oportunidad de comprometer. No fue hasta que Durian habló. Durian se sacrificó para encontrar una oportunidad para quedarse en el mundo humano durante otro mediodía, pero Park Yeon-sol solo accedió a dejarla salvar a la gente. En 2 horas Durian está dispuesto a hacer una cita con Park Yeon-sol.
Dado que sus probabilidades se han formado, el presidente no tiene derecho a romperlas. Pero debido a este nombramiento, significa que cualquier solicitud que Park Yeon-sol haga más tarde, el Durian debe llevarse a cabo incondicionalmente. Lim Ra-jung-woo no entendía por qué Durian tenía que hacerlo. Pero en comparación con la organización que enfrenta el riesgo de disolución, el Durian es aún más preocupado por la vida de Naneun, porque el momento de ser obligado a morir ha pasado cientos de años. Siempre rompió el lugar más profundo de su corazón, haciéndola llorar de repente. El teléfono de Choi Jung-won recordó, el Kumwat de Naneun ha alcanzado su punto máximo en este momento. Naneun subía paso a paso las escaleras en su mente, había una escena de su padre en dolor diciéndole que se fuera. La familia de Park murió repentinamente y finalmente mató a su prometido. Cada nacimiento y separación se ha convertido en un recuerdo inolvidable en su corta vida. Se paró en una plataforma alta, a solo un pie de profundidad para liberarse del destino. Geu Ra-yan corrió a tiempo. Y cuando saltó, Geu Ra-yan usó el poder mágico para levantarla. Geu Ra-yan prometió enfrentar el peligro de ser aniquilado y aún así usar toda su fuerza. Déjalos verse uno al final. Ahora las obsesiones anteriores tardan toda una vida en sanar, pero un momento de felicidad puede salvarla. Vida, todos ellos son los mejores arreglos. El hilo rojo del destino los ayudó a encontrarse de nuevo. Cuando el teléfono muestra que Naneun ha entrado en el umbral seguro, Geu Ra-yan se derrumbó. Naneun regresa a la vida con el amor y las expectativas de su prometido. Canta tu creencia en una nueva vida y las palabras de amor no le son dichas para siempre. Choi Jong-won le pregunta a Geu Ra-yan. No sé qué creencias les ayudaron a mantener este trabajo. Los hackers se atrevieron a visitarlo descaradamente. Toda la red del inframundo daño a los empleados de la empresa que se ven obligados a vuelva a registrarse, pero el índice negativo en la aplicación del personal del equipo de peligro. Solo el teléfono se muestran el número y la dirección. Geu Ra-yan se vio obligado a traer a otras dos personas fingiendo sean aprendices. Vaya a la empresa con esta dirección para manejar el trabajo. El entrevistador es un buen gordo tío de mediana edad. Él es el líder de la empresa. Miró a Geu Ra-yan con los ojos entrecerrados. También le pregunté qué tan alta era, cuánto pesaba. Al mismo tiempo, agregó que la compañía tiene ciertos requisitos para la apariencia de los empleados. En su corazón, Geu Ra-yan menospreciaba a este hombre. Pero para encontrar a la persona que se suicidó, se vio obligada a presionar el segundo. La aplicación del teléfono muestra a las personas que se suicidaron nacidas en abril. Geu Ra-yan envió a Lim Ra-yan Krab a la oficina del líder del equipo para encontrar documentos sobre esta persona. A través de la observación, determinaron que la persona que estaba a punto de morir era una de estas cuatro personas. Bason, Kim Sang-sok, Sintina y Lee Sae. Lee Sae es una ama de casa trabajadora. Debido a que cuidaba a su hija, que a menudo llegaba tarde, el patriarca se lo recordó. Geu Ra-yan vio a Lee Sae contestando el teléfono y salió apresuradamente de la empresa, así que ella lo siguió. Porque mi esposo estaba ocupado estudiando y no podía venir a recoger a mi hijo, también tuve que dejar él. Reunión. Lee Sae se sintió extremadamente triste e impotente. Geu Ra-yan tomó la iniciativa de decir que la dejaría ayudarla para que pudiera celebrar la reunión. Primero Jong-won estaba de este lado. En el campo de las flores de la canción, mientras compraba café, las personas a su alrededor solo hablaban de su cuerpo. Las palabras difíciles hacen que los demás se sientan incómodos. Jong-won miró la estadística en aumento y sintió que la flor de la canción mostraba signos de suicidio mientras comía. El patriarca no la había lavado manos, y ella había comido su comida, lamiéndose los dedos y diciendo que la flor de la canción era demasiado gorda y enfatizando que debe prestar atención a la imagen en cuanto a reírse de una grasa tan buena. Mujer, a ningún hombre le gusta. Bason guardó silencio y no dijo nada después de chatear con Kim Sang-sok. Lee Ra-yan, ella siente que a pesar de que su vida es temporalmente muy difícil, pero él tiene su propio plan que no es el mismo que el de una persona suicida. Geu Ra-yan está con Lee Sae. Hija, sintiendo que es una madre llena de energía positiva, ama a su hija y es entusiasmada con su trabajo, a diferencia de alguien que está a punto de suicidarse. Además, en la empresa, Lee Sae es una mujer admirada por todos. Parecía no tener ninguna razón para suicidarse. Solo la flor de la canción, sin importar dónde se encuentre, es objeto de burla por parte de las personas que la rodean. Cuerpo. Jung-won siente que la persona suicida parece ser una canción. Pone en su intención
Sobre la flor de la canción el patriarca usó todo tipo de excusas para intimidarla descaradamente todos los días. La flor de la canción simplemente inclinó la cabeza como un niño que cometió un error cuando el patriarca lo regañó. Durante la comida, Heuraiyan observó la reacción de la flor de la canción. Sintieron que la persona quien iba a suicidarse no era una flor que disfrutaba de una buena comida, es Santa. Aunque Santina dijo que no había comido carne de res en mucho tiempo, se veía muy deliciosa. Pero cortó la carne en trozos muy pequeños después de comer un poco, dejó su arma y caminó. En el inodoro para vomitar, Heuraiyan sintió que acababa de comer un poco y se metió la mano en la garganta. No sé cuál es la razón por la que tiene que tratarla así. ¿Qué se siente al escuchar que otros hablan de ti mismo, en el café, sensible? La gente que la rodea habla de Santina, pero las duras palabras la enojaron mucho. Lindrayan hizo cosquillas al ver que el índice aumentaba continuamente en la aplicación. Heuraiyan sintió que lo que le sucedió a Santina probablemente fue hoy mientras la compañía comía. El patriarca le aconsejó a Santina que comiera algo para decir que una niña que es tan delgada como parece no tiene vitalidad en absoluto. Después de decir esto, volvió a girar la cara y dijo que la flor de Sabi es muy gorda, dile que coma menos. Volvió a mirar al lascivo Heuraiyan y dijo que la persona que se ajusta como un Heuraiyan es buena en este momento. Hunegon no pudo evitar poner comida en su boca. Un colega miró a Santina y dijo que había estado perdiendo peso recientemente. Así que comió más. Después de escuchar estas palabras, alucinó sintiendo que sus colegas estaban riéndose de ella. Salió corriendo del restaurante. La gente de Heuraiyan lo persiguió, pero allí no se encontró ninguna señal de Santina en este momento. El sistema de red de Huneadon fue restaurado a normal, pero Santina estaba al borde del suicidio. Corrió a casa para abrir el pollo al final. Estaba tan deprimida que se suicidó en ese momento. Hunegon también lo persiguió para la casa de Santina. Abrió la puerta de la habitación y rápidamente cerró y abrazó a Santina, quien se desmayó en el suelo nuevamente. Al hospital, Heuraiyan sintió que debería darle a Hunegon una oportunidad de presumir. Salva a la gente a tu manera. Hunegon le preguntó a Santina en la cama del hospital: ¿por qué quieres suicidarte? Pero Santina no sabía por qué quería suicidarse. Hunegon no entendía por qué solo quería estar tan delgada que tenía que enganchar la garganta. Santina flotaba con un gon secreto de junio escondido en lo profundo de su corazón. Ella era extremadamente gorda antes. Sus compañeros de clase se rieron de ella. Llámala bastardo gordo. Se convirtió en objeto de risa de sus amigos, incluso si las palabras insultantes siempre resonaban en su mano, palabras difíciles de escuchar. La escuela afectará toda la vida de una persona poco a poco. Se deprimió, pero debido a que estaba demasiado gorda. La autoidentificación tampoco es una tarea fácil. A partir de ese momento, ella fue decidida a vomitar comida para adelgazar, pero ahora se ha vuelto más delgado. Todavía no podía escapa de los chismes de los demás. Las mujeres admiran su cuerpo esbelto. Los hombres la criticaron por estar llena de huesos. Quería ganar más peso, pero seguía pensando en sí misma en el pasado. No pudo evitar vomitar. Estas cosas hicieron que no supiera cómo enfrentar la vida. Hunegon le dijo a Santina: su hermana también se había enfrentado a lo mismo que ella. Porque después de romper con su novio, no podía controlar su peso al principio. No bajó el estómago, pero poco a poco no pudo soportar la mirada de los demás. Comienza a volverte sensible, enciérrate en una habitación sin comer ni beber. La hermana menor de Hunegon es muy similar a Santina, pero la diferencia es que Santina ha estado sujeto a las instrucciones de otras personas desde la infancia. Poco a poco, sintió que estaba encerrado, rodeado de prisiones de extraños, incapaz de escapar, aunque Hunegon nunca había experimentó esto, pero le preguntó a Santina si alguna vez había pensado que había construido una prisión para ella misma. Le aconsejó a Santina que no perdiera demasiado peso porque el cuerpo es tuyo, siendo saludable es lo más importante. Estas palabras despertaron a Santa los extraños que señalaban. En el juego desapareció gradualmente, pero Santina no sabía cómo abrir la puerta de esta prisión. En este momento, ella misma señaló su mano. Resultó que la clave de la libertad siempre estuvo en sus manos, pero el número negativo de Santina ha disminuido a niveles normales. Heuraiyan se dio la vuelta y se fue al líder del equipo. Le gusta reunirse en el balcón para hacer cosas turbias.
Geur Rayo no pudo soportar más a este hombre gruñón y salió al balcón. Ella quería volver. La ira de esta vez para él iba y bajaba por el campo con las nalgas después de enseñar. El patriarca, una batalla de Geur Rayo, estableció una regla con él: si te ríes más de los demás, serás perseguido por Chau Chau. Después de hablar, se dio la vuelta y se fue. El patriarca se negó a creer, persiguiendo a Geur Rayo, y decidió decir una palabra como resultado. No habló, pero lo sabía. Algo brotó de repente, convirtiéndolo en un demonio en el suelo. Santina, después de recuperarse, le preguntó: para flores otros hablan de tu cuerpo, ¿cómo recuperarás inmediatamente tu sonrisa? Cuidado. Respondió sinceramente: de hecho, no estoy muy contento de escuchar estas palabras, pero estaba realmente satisfecho con mi cuerpo, así que recuperé mi optimismo muy rápidamente. De hecho, cuando era niña, era tan delgada que solo tenía la piel cubierta de huesos. No hay recuperación para pensar con claridad porque solo vive una vez en el mundo. No me importa lo que digan los demás, puedes comer lo que quieras siempre y cuando están sanos y viven bien. En cuanto al estándar del físico, no me importa mucho, le dio a Santina un juego de utensilios de comedor. Santina ha superado la obsesión en su corazón, por lo que la acepta. Trató de comer un trozo de pastel de helado, sonrió levemente y dijo que el sabor era muy delicioso. Dungon se apoderó del certificado como su falsificación infernal. Le preguntó a Gurion por qué lo dejó negociar con él solo. Esta vez Gurion solo respondió que era muy adecuado. Por primera vez en su vida, el Gon de estiércol salvó la vida de las personas. Sintiendo que la vida tiene sentido, felizmente tomó el carné de empleado para tomar asistencia, pero, por otro lado, el presidente de Duna Dayun Company todavía no sabía que el sistema se había recuperado, por lo que firmó la carta oficial el mismo Butch odiado. Hackers maliciosos. En ese momento, Yang Yi extrajo algunos papeles para firmar. Ya sabes, el mensajero anónimo también sabe cómo crear pesadillas. Park Yeon-hil, el dios de la muerte, está perturbado por las pesadillas. Soñó que su brazo fue golpeado y la sangre fluía por todo su cuerpo, y su rostro también estaba cubierto de sangre. Caminaba por la calle sin dudarlo cuando de repente lo detuvieron. Alguien más. Park Yeon-hil se despierta de una inquieta pesadilla mental, dándose la vuelta para encontrar el emperador de Jade para resolver el sueño. Quería saber qué había sucedido todo este tiempo, que había hecho tan miserable. El emperador de Jade respondió que, no lo sé, porque en el camino de la vida, él es él solo uno que es el más sobrio. Park Yeon-hil quiere aclarar lo que pasó en su anterior vida. Entró en la sala de archivos en busca de su nombre, pero a pesar de que el empleado dijo que su nombre era la vida anterior, estaba bloqueada. Solo el emperador de Jade tiene derecho a abrirla, preguntó Park Yeon-hil. Curiosamente, hay alguien más que haya estado encerrado en mi vida anterior, aunque el personal le dijo todavía había otra persona que estaba bloqueada. Park Yeon-hil pensó una y otra vez en todo su la vida sobre lo que tenía que ver con él. ¿Por qué apareció en su sueño? En este momento, un nuevo llegó. La persona de extradición que vino a recibirlo, su nombre es Kim Ye-won y es una chica con un personalidad relajada, pero su vida anterior fue extremadamente trágica. La primera persona que extraditó tuve que pasar por la misma experiencia. Son las hermanas Hanmu las que solía guiarse mutuamente. La persona que la organización peligrosa necesita salvar esta vez es Yubaki. Y la persona que Kim Ye-won necesita extraditar es Han-woo. Antes de que Junil muriera, quería conocer a Yubaki una vez. ¿Cuál era la relación entre los dos? Yubaki tiene una vida plena a pesar de 3 vidas y una gran vida. Pero para Yubaki, Yubaki también tiene una gran vida. Pero para Yubaki, Yubaki también tiene una gran vida. Yubaki tuvo una vida plena a pesar de que su padre nació durante la guerra contra Japón. Todavía vivía extremadamente tranquilo. Cuando Gyurien vio a la anciana, estaba limpiando una estatua de una mujer joven en la calle. Ella le explicó al Gyurien que hace mucho tiempo siempre estaba buscando un compañero en su juventud. De repente, un día, vi esta foto en el documento de impresión de mi familia. La chica de esta foto es la persona que busca desesperadamente. No se atrevió a imaginar cuánto sufrimiento había soportado Gyurien. Cada vez que veía la estatua, la imaginaba como Gyurien. Sintió mucha pena por Gyurien. Preguntó si el Gyurien todavía estaba vivo. Gyurien le dijo a Junil que había fallecido pronto.
Sintió que lo último que había tenido el coraje de vivir hasta ahora se había ido. Yurien le dijo que también había una niña llamada Han-woo en el grupo de jóvenes ese año. Ahora que estaba cerca del cielo, tenía muchas ganas de verla. Yeoboki sintió que era porque empujó a Junil a las manos de los promotores. No tenía nariz para volver a ver a la persona en la misma situación que Junil. Yurien le dijo a Han-woo que no quedaba mucho tiempo, porque quería conocer al Yeoboki que Junil mencionaba a menudo. Gracias a eso, confiando en una fuerte conciencia para vivir hasta ahora, Yeoboki caminó hacia el frente del bosque Hanmasik. Cuando vio el símbolo en el brazo de Hanmasik, se sintió extremadamente desconsolada. Vergonzosamente le dijo a Han-woo que había empujado a Junil a ese cuartel inhumano ese año. Lamentaba profundamente haber cometido un pecado imperdonable. Yeoboki y Junil en su juventud son tan cercanos como hermanos. Crecieron juntos. De repente, un día, el padre de Junil se enfermó gravemente. Su familia es pobre y no tiene dinero para el tratamiento. Este incidente inesperado hizo que la familia, que ya no era rica, fuera aún más unida. Yeoboki lo leyó en el periódico. Los mercenarios del Ejército Rojo están reclutando trabajadores. Escuché al maestro decir que la situación en este lugar es muy buena. Aunque tengas que trabajar durante unos años, obtendrás mucho papel moneda. Esto hizo que Junil decidiera ir a trabajar. Antes de irse, Yeoboki le dio una bufanda. Junil dijo que tenía que prometer que se cuidaría bien. Todavía no sabían que este adiós era el último adiós para los dos. Junil, cuando era adolescente, tuvo que pasar por el humillante infierno del mundo llorando. La guerra de Corea fue en el momento del último rescate. Recibiendo instrucciones del pueblo, Junil se sacrifica para dejar escapar a las hermanas. Pero cuando el plan de fuga regresó a su ciudad natal, se descubrió que la casa que siempre había cuestionado ya no estaba allí. Sus padres se enfermaron y murieron a causa de su partida. Además, la gente del pueblo también la trató con desdén. Por el contrario, también lanzaron miradas despectivas. Las palabras humillantes como mil lenguas fueron directamente a su corazón. Fue aún más doloroso ser torturado en el ejército. Al final, dejó su tierra natal y decidió vivir sola. Hasta que un día vio a una mujer en la televisión denunciando los crímenes de los soldados japoneses. Y la gente también los entendió mejor. Hay más personas que hablan por ellos. Decidió ponerse de pie porque ellos eran las víctimas. Su solicitud es simple. Solo Japón se disculpa públicamente. Admite errores en el pasado. Que los afligidos descansen en paz. Los vivos también se sintieron aliviados. Así que ese odioso país ni siquiera se molestó en tocar ni siquiera esa pequeña solicitud. Si simplemente mueres. Sintió mucha pena por Juni. En ese momento, Jung-gon y Juni estaban parados afuera de la habitación del hospital. Heura-yan decide dejar que Juni y Hyunmoo se reúnan con franqueza. Para que no tenga más cerdas y siga viviendo bien. Cuando se enamoró cuando vio a Jini. Realmente no se atrevía a creer que podía ver al Hani muerto. Dijo que vio a Hyunmoo salvarlos del infierno japonés y llevarlos de regreso a Corea del Norte. Así que ella también quería ser un infierno falso. No podría vivir contigo. Así que quería despedirlos en el último camino después de la muerte. Te echaste a llorar cuando agarró a Jini. La nostalgia y el anhelo durante muchos años la hicieron pedir perdón constantemente. Pero Jini no la culpó. Ella no hizo nada malo. Al ver que eras feliz cuando ella vivía feliz, ella también estaba feliz por ella. Heura-yan les dijo a todos que fueran al frente de la habitación del hospital. Cuando Hyunmoo vio a Jung-gon, recordó al hombre que los había salvado en el bosque. Jung-gon en su vida anterior les estaba muy agradecido. Gracias a personas como ellos que siguen siendo resistentes. Les hace no perder la motivación y la esperanza. Jung-gon tampoco aconseja a otros que intenten vivir por primera vez. Y le aconsejó que dejara atrás el pasado. Los descendientes recordarán para siempre ese periodo de crimen. Will asumirá la misión inconclusa para que pueda descansar en paz. Hasta que conoció a la persona que siempre había guardado en su corazón. Las cicatrices en el cuerpo de Hani todavía la hacían sentir extremadamente dolorosa.
Estaba agradecida por lo que Ginny había hecho por ella. Pero se odiaba a sí mismo por no poder hacer nada. Solo podía ver cómo la mataban. Ginny le aconseja que deje ir ese pasado pesado. La llevaba a un lugar cálido de primavera durante todo el año. Lee Hyun-woo ha vivido en soledad toda su vida. Finalmente, Lin-zon sonrió. Ve a un lugar lleno de cálido sol primaveral. Regresaron a su tierra natal jugando en su juventud. Todos tenían una brillante sonrisa en sus rostros. El mensajero del infierno solo tiene un día libre durante todo el año. Ese fue mi día de persuasión. Heo Ryan sale del trabajo y bebe solo en una tienda en la acera. Porque mañana es su día libre. Yongon está preocupado. Así que él la protege en silencio. Mira la cuerda roja en su muñeca. Yongon siente curiosidad por saber por qué quiere cortar las cuerdas del destino. Revisó su índice de depresión. El resultado fue 100. Yongon está muy preocupado por Heo Ryan. Ryan Heo dijo que cada año el mensajero del infierno solo tiene un día libre. Fue mi día de persuasión. Naturalmente, el estado de ánimo del patriarca era muy malo. De todos modos, nadie puede ser feliz. Yongon va al emperador de Jade para preguntarle si la autodeterminación de Heo Ryan está relacionada con Yonghil. ¿Por qué estabas allí? ¿O no, por qué estoy ahí? ¿A dónde te refieres? El director te pregunta qué es Heo Ryan para ti. Yongon respondió al principio que era muy difícil de abordar. Ahora veo que ella es muy genial. A veces quiero ser como ella. Quiero usar todas mis fuerzas para ayudarla. El director vio que quería entender la herida de Heo Ryan. Así que decidió llevarlo a ver su vida pasada hace 400 años. En su vida anterior, Heo Ryan era una dama rica. Pero no le gusta quedarse en casa y prefiere ir al bosque a cazar como Nami. Había otro niño en ese bosque que también estaba cazando. Quizás todo el destino comienza con un malentendido. Un día, el niño que estaba cazando fue mordido por una cucaracha. Y fue salvado por Heo Ryan y la gente. Cazaba muchas presas para dárselas a cambio. Después de un periodo de contacto, las dos personas se enamoraron. Cuando Heo Ryan alcanza la edad de registro, su padre dijo que había estado comprometida antes de nacer. Después de saber que tendría que casarse con un extraño, Heo Ryan, que estaba enamorado de la foto, rechazó a su padre. Porque tenía a alguien en su corazón. Decidió ir a la muerte sola. En el momento en que se abrió la puerta, de repente descubrió que la persona que estaba a punto de convertirse en amiga era exactamente la persona que le gustaba. El chico es Hyun Ryu. Los dos se amaban muy agradablemente. A Heo Ryan le gustan las joyas. Mientras ella elegía, Hyun Ryu se aplicó un poco de sombra de ojos roja en los ojos. Dijo que estaba roja. Durante más de 400 años. Ella siempre ha pintado el color de ojos que le gusta muy hermoso. Después de que Hyun Ryu aprobó los 5 exámenes oficiales, los dos se casaron. Heo Ryan lo miró lleno de felicidad. Los dos caminaron felices por la calle. Heo Ryan todavía es muy aficionado a las joyas. Hyun Ryu por la tarde eligió uno para ella con sus propias manos. En este momento, la frontera informó que el ejército enemigo estaba atacando la costa. Hyun Ryu corrió apresuradamente a la línea del frente. Después de que se fue, el enemigo se coló en la aldea. Heo Ryan trató de resistirse. Pero él era el único que debía ser llevado por el enemigo. Después de regresar, Hyun Ryu sabía que se habían llevado a su esposa. Así que inmediatamente lo persiguió. ¿Qué harás si te quitan a tu esposa? Cuando Hyun Ryu regresó apresuradamente del campo de batalla, su madre le informó que el enemigo se había llevado a Heo Ryan. Inmediatamente fue a salvar a su esposa. Pero en este momento, Heo Ryan fue escoltado a la lejana región de Manji. Le dijo a la concubina que lloraba frente a ella que definitivamente podrían regresar. Por la noche, cuando vio la hierba venenosa en el azúcar, ella susurró que estaban a punto de irse a casa. Hyun Ryu persiguió toda la noche.
En el camino, también mató a algunos manji. La persona que salvó dijo que había miles de mujeres que había sido llevado por el manji. Heuraiyan puso con cuidado la hierba venenosa en la comida. No mucho después, todos los soldados se extendieron a la muerte. Después de que cayeron, inmediatamente llevó a todos a huir. Jian Ryu lo persiguió hasta el lugar y vio que el suelo eran los cuerpos de los soldados y una larga cuerda de basura. Sabía que todos debían haber escapado. Heuraiyan llevó a todos a huir sin detenerse. Después de unos días de colgar el paso y esperar el arroyo, finalmente regresaron a su país. Se regocijaron, pensando que se habían salvado. Pero cuando llegaron al frente de la puerta de la ciudad, fueron detenidos por soldados, porque se los llevó el manji. Ser considerado una persona sucia, se le prohibió poner un pie en el campo. Heuraiyan y todos superaron muchas dificultades. Fue difícil volver, pero fue rechazado por el país. No le tenía miedo a la muerte y continuó avanzando. Tan pronto como los soldados la atacaron, Jian Ryu lo persiguió a tiempo. Esta es mi mujer. Nadie la toca. La protegeré. Finalmente lo conocí. Jian Ryu finalmente encontró a Heuraiyan. Pero no pueden volver a la vida como antes. Todos la miraron con una mirada irónica, diciendo que no sabe cómo ser desvergonzada. Al principio, Heuraiyan todavía podía ser paciente. Pero la madre de Jian Ryu creyó el rumor, dado que fue humillada, afectando el honor de la familia. Así que quiero encontrarle otra esposa. Dar a luz a un niño. Y, por supuesto, Jian Ryu se negó resueltamente. Un día escuchó a alguien decir: ese Heuraiyan estaba embarazada del hijo del manji. Inmediatamente sacó su espada, haciéndolo temeroso de arrodillarse y suplicar ayuda. Su madre pareció detenerlo. Pero cuando se fueron, todavía mostrando desprecio: «Oh, ¿qué vas a hacer? Les mostrarán a esos dos bastardos sus caras. No debe irse. Ser señalado por la gente los ha hecho sentir muy pesados». Pero lo que no esperaba era que su venerada madre le dio un cuchillo. Dile que acepte la muerte para preservar la reputación y las perspectivas de la familia de Jian Ryu. Si la persona que amas es demandada por otra persona, ¿cómo lo harás? Un día, Heuraiyan caminaba por la calle, cuando fue regañado por la gente. La hizo incapaz de soportarlo más. Criticó a los hombres que no fueron a matar al enemigo. Esconderse en casa de nuevo para criticar a una mujer. Esta frase los enfureció. Se lo arrojó para desahogar su ira. Para protegerla, el donante la protegió. No fue hasta que la mataron que las otras personas se fueron con miedo. Heuraiyan estaba bajo demasiada presión y no pude soportarlo más. Quería suicidarse para que ya no fuera atormentada. Por favor, deja morir a la concubina. Solo déjame morir. No me detengas. Cásate con otra mujer. Dar a luz a niños. Cuida a los niños y vive feliz con ellos. Mirando a su esposa moribunda, Yeonghil dijo que los rumores terminarían rápidamente. Después de eso, tomó medidas contra el pueblo. Había arriesgado su vida para proteger. Mientras alguien se atreva a hablar mal de Heuraiyan, matará a esa persona. ¿Por qué está aquí? Mi madre me dijo que fuera a buscarlo. No quiero escucharlo más. Me has escuchado todo. Dije que no quería escucharlo. En el mejor de los casos, él sabe a lo que me refiero. No hables más. Yeonghil, tengo muchas ganas de volverme loco. Terminemos. Terminemos con todo este tiempo. Heuraiyan siente que Yeonghil se perdió a sí mismo por su culpa. Y se siente aún más desafortunado. Así que decidió suicidarse. Para proteger el futuro de su esposo. Y el honor de la familia. Cuando Yeonghil se fue a casa, sabiendo que su esposa se suicidó, no pudo evitar sentir dolor.
Ryan estaba equivocado. Geur Rayun. Las lágrimas de dolor no pueden salvar al difunto. Yeongan finalmente entendió por qué Geur Ryan no cambió. Y se quedó como un infierno falso. Ella ayuda constantemente a las personas que quieren suicidarse. Porque entiende ese sentimiento de impotencia. Ella no quiere que alguien se separe de su amante. Debido al suicidio. Para siempre no volver a ser amado como yo. Volvió a preguntarle al director. Si Yeonjil supiera sobre estas cosas. Ella dijo que Yeonjil una vez selló la memoria de Geur Ryan. Y se reencarnó. Pero tal vez el suicidio de Geur Ryan se había convertido en una herida permanente en su corazón. Eso no se podía curar. Después de ese tiempo, trajo esa herida con él. Trabajar en Duna Dayun durante cientos de años. De este lado, el teléfono de Geur Ryan. Apareció el nombre de la persona. Ella no quería ver más. Fue Gopsin después de cambiar vidas. ¿En esta vida, alguien ha arriesgado su vida por ti? Personas que murieron en sus vidas anteriores para protegerte. ¿Cómo los tratarás en esta vida? En su vida anterior, para proteger a Geur Ryan. Gopsin fue apedreado hasta la muerte. En esta vida, ella es la famosa estrella coreana Ui Koryu. Porque habló con franqueza. Se sintió ofendido por muchas personas. Y también había muchos antifans. Pero hay algunos antifans que parecen ser confundidos deliberadamente con ella. Geur Ryan sospechaba que alguien lo había hecho a propósito. Fueron a la compañía de Koryu para recogerla como guardaespaldas. Su empresa recibió una carta con su nombre, enviando una foto de ella. Y su gran jefe se reunió en el hotel. Causó muchos dolores de cabeza a la empresa. Ese día, solo iba a ver a una amiga. Conocer accidentalmente a este jefe. Como resultado, los paparazzi tomaron una foto. Y luego lo apagó. En realidad, todo fue causado por alguien que conspira para hacerle daño. Oh, ya voy. Hola Ryan, esta chica se parece a ti. Tú también sientes lo mismo, ¿no? Incluso su mejor amiga la vendió. Incluso si dices que el árbol no tiene miedo de morir. Pero si alguien la ennegrece deliberadamente, el público no le creerá. Koryu deja la empresa enojado. En ese momento, había un parlamentario masculino que quería usar una regla implícita en su contra. Nunca antes se había inclinado ante ninguna regla tácita. Debido a eso, muchas personas fueron culpables. Mientras esperaba los ensayos, conoció a un grupo de chicas músicas en la sala de descanso. Descubrió que los dos médicos ignoró deliberadamente a los miembros. Se le debe aconsejar que tenga cuidado de los miembros de su equipo más. Pero le advirtió a Koryu que no se involucrara en los asuntos de otras personas. Mientras que detrás de escena, recibió una llamada telefónica de su padre nuevamente. Sí, si ella no daba el dinero, sería acusada de no ser filial. Koryu dramatiza tanto física como mentalmente. Al ensayar, se desmayó en el escenario. En este momento, Jungwon corrió al escenario. Recogió a Koryu e inmediatamente se fue. Porque es una celebridad. Ha habido malos rumores recientemente. Así que no se atreve a ir al hospital. Enfrentando las palabras, pero no había nadie en quien confiar. Koryu le dice que siempre estará con ella, reclamando su pureza, diciéndole que sea resistente. En este momento, había dos capitanes sentados y hablando en la oficina de Jungwon. Esta vez, se fueron al infierno por trabajo. Escuché el informe de que el líder Koryun fue el que se suicidó. No entiendo por qué el director deje que la persona que se suicidó ve a salvar a la persona que quería suicidarse. Jungil estaba muy enojado después de escuchar esto. Ve al director y pregúntale que tú y Koryun están en las vidas pasadas del otro. El director se negó a mostrárselo. Sus recuerdos de su vida pasada. Pero Jungil no está comprometido. Decirle al director que él mismo encontrará la respuesta. El guardaespaldas en la puerta
Obedeció la orden del director de detener a Jung-il. Pero ni Jung Go-dong ni nadie lo detuvo. ¿Cómo encontrarás la respuesta? ¿Al secreto de tu vida pasada? Si no puedes comer, pisotearás. ¿Haces eso? Después de que el artista masculino quisiera usar el gobierno tácito con Jung Go-ryun, pero fue rechazado por ella. Así que pensó en todas las formas de arruinarla, para hacerla perder todo. Park Song-hye está con él. Así que le dice que haga desaparecer a Jung Go-ryun del mundo del entretenimiento. Dijo que había comprado una docena de reporteros y pronto habría una exposición. También le dijo a Park Song-hye que inventara la historia. Ese Jung Go-ryun intimidó a los miembros del grupo. El grupo de Go-ryun fue al hotel y obtuve las imágenes de CCTV de ella. Y la otra dama se encontró por casualidad. Quiero devolverle el honor. Pero en este momento hubo una acusación. Que era una niña pequeña, una matona. El teléfono que muestra las emociones negativas de Jung Go-ryun ha alcanzado un nivel peligroso. Jung Go-ryun quería ir a la empresa para pedir aclaraciones. Pero tan pronto como salió, estaba rodeada de reporteros. Yunan ve que está rodeada e inmediatamente se la lleva. En medio de aquí, su mente está llena de falsos rumores y regañar a los antifans. Fue como una gota de agua que la obligó a llegar al final. Abrió la puerta del auto y salió corriendo. Y la gente de Go-ryun se separó y corría a buscarla. En una intersección, Go-ryun la ve salir corriendo en medio de la carretera. Chasqueó los dedos y detuvo todo. Cuando estaba a punto de ir a salvar a Rayun, Jung Go-ryun apareció de repente. Usó el contrato que ella firmó cuando aceptó hacer un país falso y dijo que no se le permitía para interferir con la elección de Jung Go-ryun en el futuro. Solo podía apoyarse a su lado. Después de hablar, chasqueó los dedos, haciendo pasar el tiempo de nuevo. El auto golpeó a Jung Go-ryun y cayó justo enfrente de Go-ryun, al igual que hace cientos de años. Pero Go-ryun solo puede jugar con sus ojos. Y no puedo hacer nada. Go-ryun está profundamente herido y quiere usar sus medios para castigar a aquellos que han lastimado a Jung Go-ryun. Fue al Parque Song-hye y le dio pelea. Park Song-hye se arrodilló y suplicó perdón, diciendo que solo estaba escuchando órdenes de trabajo. En este momento, el cerebro estaba bebiendo vino con el reportero para felicitar. Go-ryun apareció de repente frente a ellos. Vencerlos a ambos en una pelea a puñetazos. Y se desmayó hasta morir. Tenía que decirles el precio de lastimar a Jung Go-ryun. Fue a la casa del antifan de nuevo, haciendo que todos sus regaños se imprimieran en él. Go-ryun ha perdido completamente el control. Mientras él fuera el único quien le había dado a Jung Go-ryun una fecha límite. Fue golpeado y torturado. Incluso la persona que estaba transmitiendo en vivo no escatimó. De repente apareció para pelear una batalla y luego desapareció. Sus acciones violaron las reglas de Honggadong. La noticia de que había un país falso en un gran alboroto también se trasladó al infierno. El representante del infierno, Aedisu, también parece genial. El director le preguntó por qué no dijo nada. Y corrí hasta aquí. ¿Te gusta este tipo de respiración? Go-ryun está en un gran alboroto porque derrama su estómago por Jung Go-ryun. Estaba seriamente involucrada en el mundo humano. Así que fue arrestada por el representante del infierno, Aedisu. Yeon-won estaba preocupado por ella. Y de repente recordó la conversación entre ella y Yeon-gyu. ¿Por qué estás ahí? ¿O no, por qué estoy ahí? ¿Dónde está? Pesadilla. Yeon-won recuerda que Ra Jung-woo dijo una vez: si entras en la pesadilla de alguien, tal vez vean los recuerdos que han olvidado. Yeon-won va a buscar a Yeon-gyu, pidiéndole que ayude a Go-ryun. Al escuchar a Yeon-won decir eso, la respuesta que quería saber probablemente estaba en su propia pesadilla. Yeon-gyu entra ansiosamente en su pesadilla.
En su sueño, se ve a sí mismo y a Goryun. Desde el momento en que se conocen. Hasta el momento en que se enamoran. Desde enamorarse hasta casarse. Ver por lo que pasó Goryun lo hizo extremadamente doloroso. El matrimonio falleció. Las escrituras indelebles en el sueño. Lo arrastró de regreso a hace cientos de años. Después de recuperar sus recuerdos. Al enterarse de que Goryun se suicidó por su culpa. Lamentó derramar lágrimas. Resulta que siempre le ha dolido. La persona que una vez amó más. De este lado, Jong-un le aconseja a Goryun que detenga su mano. Pero no tiene nada que perder. Incluso si la arrojaran a la sartén de aceite. Tenía que vengar a Jong-ryun. Jong-un usó las palabras que ella le había dicho para aconsejarla. La responsabilidad del equipo de riesgo es salvar vidas. Si aún no estás bien, ¿cómo puedes salvar a la gente? Parecía que sus palabras la habían calmado. Jong-ryun dice que Jong-ryun se está recuperando lentamente. Todavía tiene la oportunidad de sobrevivir. En este momento, Aedisu apareció de repente. Quiere atrapar a Goryun donde debería pertenecer. Déjala sufrir el castigo del fuego del infierno. Y no volver al mundo humano de nuevo. En este momento, Jong-ryu, que había recuperado sus recuerdos, apareció frente a ella. Absolutamente no dejaría que otros lastimaran a Goryun. Jong-ryu sostuvo sin ayuda a Aedisu contra sus extremidades. Como muchos enemigos, Jong-ryu no luchó contra tanta gente. Pero Aedisu tampoco es un rango. Te advierto que no me impidas atrapar a Goryun. Jong-ryu, que había sido magullado y magullado, todavía estaba parado frente a él. Aunque fue golpeado hasta el punto en que no podía levantarse. Todavía sostenía sus piernas para dejarlo ir. Sho-Rayun se despierta en el hospital todavía con ganas de donar su vida. Goryun aparece frente a ella, diciendo que ella es la mensajera del infierno. Sho-Rayun le ruega que la saque del mundo. Al verla sufrir así, Goryu dijo que en esta vida ya no dejaría que nadie le arrojara piedras a Rayun. Ella limpiará todos los huevos tímidos. Devuélvele la limpieza. Goryun le dice a Jong-ryun que cuide bien de Rayun. Como Rayun será su esposa en esta vida. Ella le dice a Rayun-geu que traiga a la gente. Que deliberadamente crean falsos rumores a Junidom. En el infierno, Aedisu estaba interrogando a Jong-ryu. En cuanto a por qué quería dejar ir a Goryun, dijo que no había ninguna razón en absoluto. En ese momento, el director llevó a los otros líderes del equipo a ver a Aedisu. Todos los patriarcas dijeron que Jong-ryu odiaba mucho el nido de peligro. Y no creían que salvaría a Goryun. El director le dijo que debido a que se suicidó en su vida anterior, fue cortado por el destino. Incluso si hay un cambio de vida, es imposible reanudar la predestinación. La muerte de Goryun causó un dolor insoportable a los Jong-ryu. Y el dolor quedó grabado en su alma. A pesar de que cambió vidas, todavía no podía olvidar. Goryun ayuda a Rayun a exonerar, dejando que sus fans coleccionaran los materiales del viejo artista. No solo será castigado en el mundo humano, pero también será empujado al infierno. Aquellos que fueron colocados deliberadamente fueron golpeados en la cabeza. Y encerrado en el Dungudun. Después de eliminar todas las publicaciones y disculparse públicamente con el Rayu, se puede describir. Sho-Rayun también regresa a la trayectoria de su vida. Goryun acude al director para disculparse. Aceptó todos los castigos, incluso volvió al infierno. Pero el director dice que no necesita recibir ningún castigo. Jong-ryu ya se lo ha quitado. Goryun se entera de la noticia y se va al infierno. El director tiene la intención de romper las reglas, para que los Jung-on puedan regresar primero al mundo humano. Goryun informa a Jung-on que pueda volver pronto a la reunión con su familia. Después de medio año de trabajar juntos, Jung-on estaba un poco reacio a estar lejos de todos. Goryun le dijo que había estado luchando durante mucho tiempo. Y cuando terminó de hablar, ella lo llevó de regreso al mundo humano. Jung-on en el hospital recuperó gradualmente la conciencia. Y su madre y su hermana lo vieron despertar. Y se regocijaron abrazándose.
Jung-on regresó al mundo humano. Y debido al apoyo de Junudon, todo salió muy bien. Pero parece que tiene un hábito. Cuando trabajaba en el equipo de peligro humano, un día después del trabajo, sintió que un colega estaba de mal humor. Regresó a la compañía. Vio a su colega que estaba a punto de saltar escaleras arriba. Y apresuradamente se apresuró y retrocedió. En este momento, los dos Goryun también corrieron. Y se pararon a su lado. Y lo vio aconsejar a sus colegas. Solo unas pocas oraciones cortas y honestas salvaron una vida. En este momento, también aparece Honsil. Dice que el Jung-on ha regresado al mundo humano. Y todavía obstruye el trabajo del equipo de conducción. Goryun se quedó en silencio mirando a Honsil. Aunque los dos no pudieron conectarse. La relación predestinada. Reunirse y trabajar juntos fue probablemente el mejor final. En este punto, Jung-on se volvió para preguntar. ¿Quiénes eran los tres?